Bueno, a ver, imaginemos por un momento a una cirujana brillante. Ajá. O sea, alguien con un pulso de hierro, capaz de salvar vidas a diario en un quirófano. Claro, una profesional de élite. Eso es. Pero resulta que esta cirujana vive con un terror absoluto. O sea, una idea que le taladra el cerebro cada vez que se mira al espejo. Uf, me imagino por dónde vas. El miedo a su propia naturaleza. Eso es. El miedo a que su propio código genético, su misma sangre, la obligue irremediablemente a quitar la vida en lugar de salvarla. Madre mía, es que es un punto de partida brutal. Totalmente. Hoy nos adentramos en unos extractos verdaderamente fascinantes de la novela de suspense psicológico Tras la puerta. Es de la autora Freida McFadden. Una obra que la verdad no deja indiferente a nadie. Para nada. Y nuestra misión en esta inmersión a fondo es, pues, diseccionar la compleja psicología de su protagonista, la doctora Nora Davis. Porque lo que tenemos sobre la mesa es una colisión tremenda. Una lucha constante entre el determinismo biológico, el trauma extremo y la supervivencia emocional. Es un punto de partida espectacular, la verdad, porque no estamos ante el típico relato, ya sabes, procedimental sobre atrapar a un asesino. Exacto, va mucho más allá de quién es el culpable. El material nos sumerge de lleno en la neurociencia del trauma. Sí. En cómo el cerebro humano procesa ese miedo a heredar la maldad. O sea, es un estudio de personaje sobre el peso abrumador del pasado. Pues vamos a desgranar esto desde el principio, porque el contraste entre el pasado y el presente de la protagonista, es de lo más extremo. Tiene tela, sí. Para entender a Nora, tenemos que retroceder 26 años. Nos vamos al estado de Oregón y nos fijamos en la figura de su padre, Aaron Neerling. Un personaje que pone los pelos de punta. Desde fuera, a ver, era el retrato robot del padre de familia perfecto. Carismático, guapo, un tipo que trabajaba sacando sangre y por el que las enfermeras suspiraban. El típico hombre encantador, claro. Hasta le regalaba ratones blancos a su hija por su 11º cumpleaños. O sea, una estampa idílica. Ya, pero una estampa construida al milímetro para ocultar lo inimaginable. Totalmente. Porque en realidad Aaron Neerling era el asesino en serie conocido como el Manitas. Hablamos de un depredador que mató a más de 30 mujeres. 30 mujeres. Es que se dice pronto. Y además todas compartían un perfil muy específico, ¿eh? Jóvenes, en la veintena, de pelo oscuro y ojos azules. Ajá. Y ese apodo, el de El Manitas, no venía de su supuesta afición a pasar horas encerrado en su taller haciendo muebles. Ojalá fuera por eso. Ya. Venía del hecho macabro de que amputaba las manos a sus víctimas y guardaba los huesos en un baúl, precisamente ahí, bajo la casa familiar. Y hay un detalle en los textos que de verdad revuelve el estómago por completo y que es, pues, clave para la psique de la protagonista. El olor. Exacto. Ese sótano tenía un olor muy particular, una mezcla perturbadora. Porque Aaron usaba un ambientador en aerosol con aroma a lavanda para enmascarar. Para mascarar el olor a putrefacción, sí. Eso es. Es uno de esos detalles sensoriales que, madre mía, se te quedan grabados a fuego. Es fundamental que menciones esto porque así es exactamente cómo funciona el trauma complejo, sobre todo en el cerebro en desarrollo de un niño. Claro. A ver, la amígdala asocia estímulos aparentemente inocuos, como puede ser el simple olor a lavanda, con el terror más primario. Y esa niña de 11 años es ahora la doctora Nora Davis, 35 años, cirujana de éxito. Que se cambió el apellido, claro, de Neerling a Davis para huir del estigma. Pero cambiar de nombre es la parte fácil. Lo fascinante para quienes analizamos esto es cómo ha estructurado cada aspecto de su vida adulta basándose en una hipervigilancia que debe ser agotadora. Es que el nivel de aislamiento que mantiene es casi monacal. Si analizamos su rutina, conduce un coche extremadamente aburrido, un Toyota Camry verde oscuro, solo para no llamar la atención. Ajá. Vive en una casa donde ha decidido, por supuesto, no arreglar el sótano, porque le producen un pánico visceral. Lógico. Y además se alimenta de comida rápida, burritos de puestos, ambulantes que se come sola en su propio coche. Y lo más drástico, rechaza cualquier conexión humana profunda. 0 parejas, 0 amistades íntimas. Pues mira, a nivel psicológico, ese aislamiento es un mecanismo de afrontamiento desadaptativo de manual. A ver, explícame eso. O sea, Nora no se aísla porque no necesite a la gente, o sea, social. Se aísla porque ha levantado unos muros de contención formidables. Ya. Su mayor temor no es que alguien le haga daño a ella. Es que si deja entrar a alguien, si baja la guardia, la oscuridad que teme llevar dentro se desate. Ostras. Ella cree de verdad que la maldad de su padre es como un virus latente en su ADN.
Me encanta esa idea del virus, porque al leer los extractos, la imagen que me viene a la cabeza constantemente es la de un quirófano esterilizado. ¡Qué buena analogía! Es como si Nora hubiera convertido toda su vida en un campo estéril. Lo mantiene todo fregado, desinfectado con lejía mental, por así decirlo. Para evitar la contaminación, claro. Exacto, de cualquier emoción o apego humano para no contagiarse de la locura de su padre. Pero aquí hay algo que me chirría un montón, y quiero que me des tu visión como experta. Dime, a ver. A pesar de esa pulcritud moral, Nora sabe utilizar exactamente el mismo encanto carismático de su padre cuando le conviene. Ah, ¿te refieres a una escena en concreto? Sí, hay un momento en la clínica donde tiene que atender a un paciente posoperatorio, un tal señor Kellogg, que está furiosísimos porque ella ha llegado tarde. Sí, lo recuerdo. Pues en lugar de disculparse de forma normal, Nora despliega una sonrisa magnética, calculada al milímetro. Es fingida, pero resulta totalmente genuina para el paciente. ¿Y logra calmarlo? Logra manipular la situación con un encanto casi hipnótico, y es el mismo encanto que usaba Aaron para atraer a sus víctimas. Entonces, si su vida es un quirófano esterilizado, ¿no es esto introducir una bacteria voluntariamente? Fíjate que esa es una observación brillante. Desde el punto de vista de la psicología del comportamiento, lo que Nora está haciendo se conoce como mimetismo adaptativo. Mimetismo adaptativo. Eso es, ha crecido observando a un maestro absoluto de la manipulación. Ella sabe cómo funciona ese interruptor sociopático que permite fingir empatía y encanto. ¿Ya? La diferencia crucial, y lo que le genera tanta disonancia cognitiva a ella, es para qué lo usa. Claro, la aplicación. Exacto. Ella utiliza las herramientas del depredador para hacer el bien, o sea, para calmar a un paciente en un entorno médico. Pero el mero hecho de saber que posee ese interruptor la aterroriza, ¿no? En esa voluntad le da pánico. Siente que su máscara de cirujana es súper frágil. Y el problema de un quirófano esterilizado es que, no puede mantenerse así indefinidamente si hay una brecha externa. La infección siempre busca por dónde entrar. Eso es. Y la realidad termina derribando la puerta en la forma de los fantasmas del padre. El modus operandi del manitas irrumpe en su presente. Exacto. Su burbuja de hipercontrol estalla cuando el inspector de policía, Ed Barber, se presenta en su consulta. Y fíjate en el detalle, porque Barber es un policía veterano que trabajó en el caso original de su padre hace 26 años. Es que su sola presencia ya es un detonante traumático para ella. Pero lo que viene a contarle es escalofriante. Le informa de que Amber Swanson, una joven paciente a la que Nora le había extirpado el apéndice hace poco, ha aparecido asesinada flotando en un río. Y le faltan las 2 manos. Una firma inconfundible. Ostras, sí. Pero es que la cosa no queda ahí. Poco después, otra paciente de Nora, Shelby Gillis, a la que le acababa de hacer una biopsia de mama, aparece apuñalada en una ruta de senderismo. También sin manos, claro. Sí, y ambas encajan a la perfección en la tipología de su padre. Mujeres en la veintena, de pelo oscuro y ojos azules. Es que hasta la propia recepcionista de Nora, Harper, cumple con esos rasgos físicos. Totalmente. Y la situación llega a un punto de no retorno, cuando la madre de la primera víctima se presenta en la clínica. Uf, esa escena es dura. Llama a Nora por su apellido real, Nierling, en voz alta, la acusa de encubrir al asesino y amenaza con ir a la prensa. Aquí hay que detenerse a analizar la brutalidad psicológica de esta amenaza, ¿eh? A ver. Porque quien quiera que sea este imitador no se está limitando a replicar la firma visual del manitas. Hay un componente de tortura mental dirigido específicamente a Nora. Está atacando su campo estéril, ¿no? Exacto. Utiliza su lugar de trabajo y a los pacientes que ella ha salvado físicamente para destruirla mentalmente. Es una profanación total de la nueva identidad que ella se ha construido. Pero espera, porque a mí me cuesta entender una cosa y creo que es la duda más incómoda que arrojan estos textos. Cuéntame. A ver, si el imitador quisiera simplemente honrar a Aaron Nierling, pues buscaría a sus propias víctimas al azar. Claro. El hecho de que busque específicamente a las pacientes de la hija, sumado al encanto manipulador de Nora que comentábamos antes. Nos obliga a plantearnos lo impensable. Exacto. Dadas todas estas conexiones, existe una posibilidad real, según el perfil que estamos trazando, de que Nora sea la asesina y no lo recuerde, o que su instinto la haya vencido. Pues mira, para responder a eso, no podemos obviar las evidencias de profunda ambigüedad moral que la propia autora planta en la novela. Es que hay pasajes que tela. Sí, hay que explorar los instintos oscuros de la doctora Davis. Y francamente, hay momentos que ponen los pelos de punta porque demuestran una capacidad de disociación pasmosa. Totalmente.
De hecho, hay un incidente en el presente que a mí me vuela la cabeza. El del paciente del coche, ¿verdad? Ese. Nora tiene un paciente antiguo, Henry Callahan, un tipo baboso, profundamente desagradable. Y una noche, este tío empieza a seguirla en coche por una carretera solitaria, pegándose a su parachoques de forma súper intimidatoria. Una situación de acoso de manual. Y en lugar de asustarse y conducir hacia una comisaría, que sería, no sé, la reacción normal de cualquiera... La mente de Nora calcula. Exacto. Conoce bien esa carretera y sabe que hay una curva muy traicionera por delante. Acelera para que él la siga, ella toma la curva con la precisión de una cirujana y provoca que Callahan pierda el control y se estrelle de forma brutal contra un árbol. Y lo que ocurre a continuación es para mí la clave de todo su perfil psicológico. Es que esto es lo fuerte. El coche de Callahan empieza a echar humo. Nora llama a emergencias, cumple con el trámite mínimo legal, digamos, Sí. a pesar de ser médica y haber hecho el juramento hipocrático. Es durísimo. Y en su monólogo interior, ella misma admite que es una decisión puramente Nierling, o sea, que dejar a alguien a su suerte es algo que haría su padre. A ver, explícame esto. Si se esfuerza tanto en no ser el monstruo, ¿por qué tira por la borda todo su esfuerzo moral en ese instante? Pues lo que presenciamos aquí es la compartimentación extrema llevada al límite de la supervivencia. Ya. Cuando Nora se siente acorralada en esa carretera, la doctora Davis desaparece por completo y asume el control la niña superviviente. O sea, el cerebro reptiliano toma el mando. Exactamente. Para ella, Callahan no es un paciente herido que necesita ayuda. Es un depredador que la está cazando. Claro. Y ella ha aprendido del mayor depredador de todos, que a veces la única forma de sobrevivir es carecer de piedad. O sea, no es que no entienda el sufrimiento del otro, es que elige apagar la empatía para protegerse a sí misma. Es un rasgo utilitario muy, muy frío. Vale. Entiendo esa desconexión en el presente bajo una amenaza directa. Pero claro, el material original nos lleva a un recuerdo de hace 26 años que complica aún más este argumento de si la maldad es innata o no. El recuerdo de Marjorie, supongo. Sí, a los 11 años, antes de que descubriera la verdad sobre su padre, la pequeña Nora no tenía amigos. Y se fija en Marjorie Baker, una niña marginada en el colegio que era el blanco de todas las burlas. Ajá. Jugar a algo que la propia Nora inventa, ¿eh? El juego de el cazador y la presa. A ver, desde una perspectiva analítica infantil, esto es perturbador. ¿Mucho? Los niños que están traumatizados o que se crían en entornos disfuncionales muchas veces replican las dinámicas de poder que ven en casa. Tiene sentido. Nora, que vive inconscientemente bajo la sombra de un asesino controlador, pues busca ejercer ese mismo control absoluto sobre un eslabón más débil, como es Marjorie. Es como un intento de recuperar el control, ¿no? Eso es, un intento desesperado de la psique infantil por recuperar algún sentido de poder en un mundo que intuye que es peligroso. Pero lo verdaderamente devastador llega con el recuerdo central del trauma, ese día en el que la joven Nora baja por fin a ese sótano prohibido. Madre mía, la escena del sótano. Encuentra la puerta abierta, ve el banco de trabajo, las herramientas, la sierra, los potes de lejía y respira de golpe ese olor a lavanda mezclado con podredumbre del que hablábamos al principio. Una sobrecarga sensorial absoluta. Y entonces levanta una lona y descubre a una mujer, Mandy Johansson, encerrada en una jaula, mirándola fijamente. Uf. Y en ese instante, su padre baja las escaleras. Y en lugar de entrar en pánico o enfadarse por haber sido descubierto, Aaron mira a su hija con total calma y le suelta, eres como yo, Nora. Tienes mucho que aprender. Es que esa sola frase es el epicentro del terremoto psicológico que destruye la vida de Nora. Totalmente. O sea, imaginemos el impacto cognitivo para una niña. Su principal figura de apego, la fuente de su seguridad, se revela como un monstruo. Claro. Pero no solo eso, el monstruo la mira a los ojos y valida sus miedos más profundos, reclamándola como su igual. Es que le transfiere la herencia de su locura a través del lenguaje. Claro, y esto nos devuelve de lleno a la gran pregunta de este análisis. ¿Es la frialdad con el del coche o esa manipulación de niña con Marjorie una prueba irrefutable de que hay una psicópata contenida bajo la bata médica? Esa es la gran duda. ¿O estamos simplemente ante los escudos de titanio de una mujer que tuvo que amputar su propia capacidad de sentir para no volverse loca en esa casa de los horrores? Pues el texto nos invita a movernos constantemente en esa ambigüedad.
Lo más trágico, fíjate, es que es el propio miedo de Nora a su herencia genética lo que dicta su incapacidad para amar. Es una profecía autocumplida. Exacto. Pasa tanto tiempo vigilando su propia mente que paradójicamente acaba comportándose con una frialdad casi mecánica con todo el mundo. Una vigilancia que termina colapsando bajo el peso de la paranoia, que es justo lo que ocurre en el clímax de la historia. Sí, cuando el control férreo se resquebraja. Y lo hace cuando el entorno de Nora se llena de simbolismos superopresivos. Concretamente, el simbolismo de las puertas cerradas. Me parece brillante esa parte. El asedio empieza en su propia casa. Encuentra un sobre deslizado bajo la puerta trasera. Reconoce al instante la caligrafía perfecta y meticulosa del remitente. Es de su padre. Exacto. Y aquí la paranoia se dispara a niveles estratosféricos. Porque, a ver, Aaron Nierling cumple 18 cadenas perpetuas en una prisión de máxima seguridad. Es logísticamente imposible que él haya estado ahí en persona para dejar esa carta. Imposible. Y ese es el momento exacto en el que el santuario interior de Nora se derrumba por completo. La amenaza ya no está en un río lejano o en una ruta de senderismo. Ha cruzado el umbral. Sí. Ha cruzado el umbral de su refugio. La intrusión ya es física y psicológica. Y cuando el cerebro humano entra en ese nivel de estrés tóxico prolongado, busca desesperadamente un ancla de normalidad. Y su ancla, curiosamente, resulta ser Brady Mitchell, un exnovio de la época universitaria que ahora trabaja como camarero. Un personaje clave. Y lo fascinante aquí es el motivo por el que rompieron en su día. Es que la anécdota tiene tela. Ya te digo. Resulta que en una fiesta de Halloween, a Brady, que era muy aficionado al cine de terror, se le ocurrió la brillante idea de disfrazarse de El Manitas. Claro, llevaba una máscara del asesino del padre de Nora sin saber quién era ella realmente. Obviamente, ella salió corriendo. Pero en el presente, asfixiada por la soledad, retoma el contacto y terminan yendo al apartamento de él. Ajá. Y es allí donde el trauma se materializa de la forma más dolorosa posible, porque en medio del pasillo del piso de Brady, Nora ve una puerta cerrada con llave. Uf, este pasaje es una clase magistral de simbolismo en la literatura de suspense. Totalmente. Hay que entender qué significa semánticamente una puerta cerrada para alguien con el trastorno de estrés postraumático que tiene Nora. Claro, no es solo una puerta. Para nada. Una puerta cerrada no es una simple cuestión de privacidad. En su cerebro equivale inequívocamente a un sótano, a herramientas ensangrentadas, al olor a lavanda y a una mujer en una jaula. Es automático. El terror que siente en ese pasillo no es racional, es puramente somático. O sea, el cuerpo reacciona antes que la mente. Por eso le exige a Brady, casi con violencia, que abra esa maldita puerta ya. Y cuando él cede, gira la llave y la abre. El contraste es sobrecogedor. Es brutal. No hay ningún banco de trabajo ni olor a muerte. Lo que hay es una habitación infantil pintada de un rosa chillón, llena de osos de peluche y juguetes. La habitación de su hija. Resulta que es el dormitorio de Ruby, la hija de 5 años de Brady de una relación anterior. Sí. Él le había ocultado su existencia porque, tras su divorcio, pues temía asustar a Nora, que siempre parecía tan esquiva con el compromiso. Y la ironía de esa revelación encierra la verdadera tragedia del personaje de Nora. A ver, explícame esa dualidad. Pues fíjate, la puerta cerrada del sótano de Aaron Nierling ocultaba el mal en estado puro, la perversión absoluta, ¿no? Sí, sí. Pues la puerta cerrada de Brady, en cambio, ocultaba la inocencia más luminosa e inofensiva. Y aún así, la reacción de Nora es idéntica en ambos casos. Huye despavorida. Pero fíjate en por qué huye. Que esto es lo triste. Claro. No sale corriendo porque no quiera ser madrastra o no quiera compromiso. Huye del apartamento aterrorizada precisamente por la presencia de esa niña. Porque siente un pánico visceral a acercarse a algo tan puro por miedo a infectarlo con su genoma. Con esa sangre maldita, claro. Exacto, con la sangre de los Nierling. Las puertas físicas que la aterran no son nada comparadas con las puertas mentales que ella misma ha cerrado bajo llave. Es un mecanismo de autosabotaje llevado a su máxima expresión. Su miedo a convertirse en un monstruo hace que rompa el corazón de un hombre bueno y abandone la posibilidad real de tener una familia. Ya. En su afán por proteger al mundo de sí misma, elige la crueldad del abandono. O sea, volvemos a la misma pregunta. ¿Quién dirige sus actos? ¿Su trauma o su genética? Porque el resultado, que es la soledad y el dolor, es exactamente el mismo. Y por si ese colapso emocional fuera poco, la realidad externa asesta el golpe final. El golpe de gracia, sí. A la mañana siguiente de esa huida del piso de Brady, tras haber renunciado a su única tabla de salvación emocional, Nora sale del hospital tras un turno agotador.
Se dirige a su aburrido y seguro Camry en el aparcamiento y descubre que alguien ha rajado salvajemente los 4 neumáticos. Madre mía. Pero no los han deshinchado un poco, no. Los han destrozado a cuchilladas. Es que eso representa la pérdida definitiva de la movilidad, del control. Su entorno seguro ha sido sistemáticamente violado. Ya no queda nada a salvo. Nada. Ya no hay un solo refugio viable. O sea, la consulta está comprometida, el coche está inutilizado, su casa ha sido invadida por las cartas y su mente está secuestrada por el miedo a sus propios genes. Ese campo estéril del que hablabas antes se ha contaminado por completo. Es que la tensión que se destila de estos extractos para quienes nos escuchan es asfixiante y magistral. No es de extrañar que la novela logre ese impacto. La verdad es que no. Porque se equilibra perfectamente sobre el alambre de 2 géneros. O sea, toma todos los tropos oscuros del true crime, las firmas de los asesinos, el morbo de las mutilaciones, la investigación. Pero los ancla a un drama psicológico de una profundidad enorme. Exacto. Nos hace vivir dentro de la mente de un personaje que se pasa las 24 horas del día aterrorizado de su propia sombra. Y lo que hace que este análisis de Tras la puerta sea tan estimulante es que trasciende la simple pregunta típica de ¿quién es el imitador? Claro, el misterio va más allá. El verdadero misterio es la identidad de la propia Nora. Nos obliga a examinar hasta qué punto el trauma define el destino de una persona. Y eso nos deja con una reflexión final muy inquietante. Un pensamiento que me gustaría dejar suspendido para que resuene. A ver. Se trata de ese complejo dilema del determinismo biológico frente al libre albedrío. Uf, un temazo. Si alguien pasa la totalidad de su existencia huyendo del fantasma de su herencia genética, si vive tan aterrorizado de convertirse en un monstruo que opta por el aislamiento extremo... Erradicando la empatía, claro. Sí, erradicando la empatía y cerrándose al afecto humano. La pregunta ¿es ese mismo mecanismo de defensa lo que en la larga le acaba volviendo inhumano? ¿O es, por el contrario, esa vigilancia agónica, ese desinfectar constante de la propia mente, lo único que se interpone entre esa persona y el abismo de repetir los mismos errores macabros de su sangre? Una pregunta sin respuesta fácil, desde luego. Queda en el aire decidir si las jaulas más difíciles de abrir son las que nos imponen desde fuera o las que construimos nosotros mismos para proteger al mundo. Totalmente. Porque a veces, la mancha más difícil de limpiar es precisamente la que se lleva debajo de la piel.